Hola, este es la explicación, la lectura y la explicación del texto del concurso de tejido que fue el que trabajamos en las clases anteriores. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el título que dice el concurso de tejido. Por lo tanto, lo que podemos suponer nosotros es que este va a ser un hecho relevante en la historia. Luego tiene un subtítulo que dice la historia de Minerva y Aracne. Al decir la historia, lo que podemos suponer es que este va a ser un texto narrativo. Y por otro lado, Minerva y Aracne seguramente sean los personajes principales de esta historia. Comenzamos a leer el texto. Justamente lo primero que hace es confirmarnos justamente que Aracne es uno de los personajes e inmediatamente nos da dos características del personaje. Primero nos dice que es una campesina, por lo tanto es una mujer. Nosotros podríamos decir que sobre una mujer podríamos dar una enorme cantidad de características, pero el narrador elige solamente dos. Por un lado nos dice que es orgullosa y por otro que es una admirable hilandera y tejedora. Y lo que nosotros podemos suponer, deberíamos suponer, es que esas dos características son relevantes, importantes en la historia que se va a contar. Entonces ahí tenemos que Aracne, perdón, lo que se decía en el subtítulo, lo que suponíamos a partir del subtítulo se confirma, Aracne es uno de los personajes, y luego aparecen otros personajes que son las ninfas. Y dice, las ninfas del agua dejaban sus ríos, las ninfas del bosque sus florestas para ir a ver cómo Aracne remojaba la lana en tinturas de color carmesí, tomaba luego los largos hilos y con sus hábiles dedos tejía exquisitos tapices. Entonces acá empezamos a tener relación entre lo que se está contando y el título, que era el concurso de tejido. Por un lado, el primer personaje que aparece dice que es una admirable tejedora, y por otro lado, justamente de la mano de eso, nos dice que tejía exquisitos tapices. Y luego dice, Minerva debió de ser quien te dio semejante don. Acá aparece el otro personaje, estaba en el subtítulo, Minerva. Y lo otro que llama la atención es preguntarse cuál es ese semejante don de que están hablando. Y ese don es la habilidad que tenía Aracne de tejer exquisitos tapices. Y sigue diciendo, dijo un día una de las ninfas del bosque. Esto es uno de los puntos claves en la historia. Hasta el momento, si nosotros volvemos hacia atrás y nos fijamos en los verbos, decía las ninfas del agua dejaban, luego decía remojaba, tomaba y tejía. Todos estos verbos dan la idea de que esto era algo repetitivo, algo que los personajes hacían habitualmente, y que era común para los personajes, las ninfas, dejar sus ríos y las florestas para ir a ver a Aracne tejer. Y era común que Aracne tejiera exquisitos tapices. Además, por la morfología de estas palabras, sabemos que es algo repetitivo porque están en plural y por lo tanto son exquisitos tapices, son muchos. Es decir, que todo esto que ustedes ven ahora recuadrado en celeste o color sí, celeste, es algo que para los personajes era habitual, era su rutina, era lo que hacían a diario. Pero cuando acá dice, hijo, un día, ahí todo cambia. Primero, porque el verbo está conjugado de una manera diferente. No está escrito decía, que sería similar a tejía, sino que lo que leemos es dijo. Por tanto, ahí sabemos que hay una diferencia entre lo que se había contado hasta ese momento y lo que se va a contar a partir de ahora. Y además el hecho de que diga un día, eso también confirma que esto sucedió una vez y que no era habitual para los personajes, sino que es algo extraño para ellos. Y sigue diciendo, dijo un día una de las ninfas del bosque refiriéndose a la diosa del tejido y de las artes manuales. Ahora sabemos que Minerva, una diosa, y que además no es una diosa cualquiera, sino que es una diosa que está relacionada con el tejido. Entonces, por eso es que las ninfas creen que es ella quien le dio a Aracne el don de tejer exquisitos tapices. Aracne echó atrás la cabeza y exclamó, no, Minerva no me ha enseñado nada. Todo lo que sé lo he aprendido yo sola.
y enseguida decidió retar a la diosa a competir con ella. Entonces, acá es cuando por primera vez se hace referencia al concurso de tejido. O sea, cuando la reta a competir con ella, lo que dicen es concursar, como se confirma en el siguiente, en el siguiente mensaje de Aracne, lo que quiere es ver quién es la diosa del telar, o sea, dicho de otra manera, quién es la mejor tejiendo. La pregunta es, o mejor dicho, volver hacia atrás y recordar que de Aracne se nos habían dado dos características, una que es orgullosa y la otra que es una admirable hilandera y tejedora. Y eso ahora empieza a cobrar sentido, porque son las razones por la cual Aracne decide retar a Minerva. Si Aracne no fuera orgullosa y no fuera una admirable tejedora, seguramente no hubiese retado a la diosa Minerva. Lo hace porque de esa manera cree que ella puede triunfar en una competencia contra la diosa. Sigue diciendo, las ninfas, ante tal cúmulo de propósitos desdeñosos lanzados contra una diosa del Olimpo llena de poder, se cubrieron la boca horrorizadas. Pues ahora acá lo que nos confirma es que esta diosa además no es una cualquiera, sino que es una del Olimpo, por lo tanto una de las más poderosas. Y eso además resalta la actitud de Aracne, que no va a competir con una diosa de entre tantas que había en la antigüedad, sino que era contra una de las 12 más poderosas. Y tenían razón, porque cuando Minerva se enteró de semejantes pretensiones, y acá lo que recordamos es que semejantes pretensiones tiene que ver con la idea de competir con la diosa para ver cuál de las dos merece llamarse diosa del telar, lo que sucedió fue que se enfureció, inmediatamente adoptó la apariencia de una anciana de pelo gris y cojeando, ayudada de un bastón, se dirigió a la cabaña de Aracne. Acá, la cabaña de Aracne es el lugar donde se desarrolla la historia, es donde el narrador nos dice exactamente dónde fue que sucedió todo esto. Cuando ésta abrió la puerta, Minerva, amenazándolo con su dedo nudoso, le dijo: si yo estuviera en tu lugar, no andaría comparándome de manera tan engreída con la gran diosa Minerva y humildemente le pediría perdón por tus palabras arrogantes. Y acá se resalta nuevamente las características de Araña, lo que tiene que ver con el hecho de ser una campesina orgullosa. Tenemos estas otras dos características, que es engreída y que además tiene palabras arrogantes. Ridícula tonta, repuso Aragne, ¿quién eres tú para venir ante mi puerta a decirme lo que debo hacer? Si esa diosa tiene al menos la mitad del poder que la gente le atribuye, que se presente aquí y lo demuestre. Entonces ahora Aragne lo que hace es reafirmar el reto, reafirmar su deseo de competir contra la diosa. Entonces, luego de eso, aquí está ella, anunció una potente voz y ante los ojos de la joven, la anciana se convirtió al instante en la diosa Minerva. Aracne enrojeció de vergüenza y sin embargo se mantuvo desafiante y en forma temeraria caminó hacia su destino. Entonces la pregunta es, ¿por qué se mantuvo desafiante? Por lo mismo que leímos en la primera línea del texto, porque es orgullosa y porque es una admirable tejedora. A pesar de la situación que le genera vergüenza, sigue confiando en que puede ganar el concurso y merecerse llamarse la diosa del telar. Hola Minerva, dijo, ¿al fin vas a decidirte a competir conmigo? Y acá es donde por fin nosotros confirmamos que efectivamente va a haber un concurso de tejido. Minerva se limitó a lanzarle una mirada de fuego a la joven, mientras las ninfas, acobardadas al oír tanta insolencia, atisbaban desde detrás de los árboles. Entra si quieres, dijo Aracne, dejándole libre el paso a la diosa. Sin hablar, entró Minerva en la cabaña mientras algunas servidoras se apresuraban a preparar los telares. Y ahí recordamos que la pretensión de Aracne era ver quién de las dos merecía llamarse la diosa del telar. Luego, Minerva y Aracne se recogieron las largas túnicas y se dispusieron a trabajar. Ya cuando dice trabajar, lo que están haciendo es tejer. Sus veloces dedos se movían de arriba abajo, dejando a su paso arco iris de todos los colores, morados oscuros, rosados, dorados y carmesíes. Minerva tejió un tapiz en el que se veían los 12
dioses y diosas más grandes del Olimpo. Y esto es otra cosa que llama la atención, y es que Minerva hizo una imagen de sí misma, porque si recordamos, como se nos indica ahí la fecha, ella era una de las 12 diosas del Olimpo, o sea que hizo una imagen de ella misma. Pero el de Aracne mostraba no solo los dioses y las diosas, sino también sus aventuras. Luego, la joven rebordeó su magnífica obra con una franja de flores y de hiedra. Ninfas del río y del bosque miraban con pavor el tapiz de Aracne. Sin duda, su trabajo era superior al de Minerva, y hasta la diosa Envidia, y aparece un nuevo personaje, que es una diosa llamada Envidia, se dan cuenta que el nombre tiene que ver con la función que cumple. Una persona envidiosa es alguien que siempre está fijándose en lo que hacen y lo que tienen los demás. Y acá justamente quien hace como juez del concurso es la diosa envidia, o sea, alguien que está siempre mirando lo que hacen los demás. Entonces, inspeccionándolo con altivez, dijo, no hay en él ningún defecto. Entonces, si no hay ningún defecto, eso quiere decir que es perfecto. Al oír las palabras de envidia, estalló Minerva, que una vez más, como ya había sucedido antes, vuelve a tener la misma actitud y se enfurece con facilidad casi que por cualquier cosa. Rasgó el tapiz de Aracne y la golpeó sin compasión hasta que Aracne, cubierta de oprobio y de humillación, salió arrastrándose y trató de ahorcarse. Finalmente, finalmente, acá lo que nos indica es que nos estamos acercando al fin de la historia, que todo esto que se generó a partir de el comentario que hizo una ninfa en el principio va a llegar a su fin. Finalmente, movida por un poco de piedad, Minerva dijo, podrás vivir, Aracne, pero permanecerás colgada para siempre y tejerás en el aire. Luego, la vengativa diosa, otra vez las características de la diosa, que no parecen ser muy positivas, se enfurece con facilidad y además ahora sabemos que es vengativa, roció con bedegambre de tal manera que el cabello de la joven, lo mismo que la nariz y las orejas, fueron desapareciendo. Con la cabeza reducida a un tamaño mínimo, toda ella quedó convertida en un vientre gigantesco. Sin embargo, sus dedos pudieron seguir tejiendo y en pocos minutos Aracne, primera araña de la Tierra, tejió su primera y magnífica tela. Pues ahí tenemos el desenlace de de esta historia, donde Aracne termina siendo convertida por Minerva en la primera araña de la Tierra. Además del video, después van a tener en la plataforma este texto con todas las explicaciones por escrito.